Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Reparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. Habíamos visto hasta el día de hoy las prácticamente 6 pruebas que Abraham tuvo que pasar, pero obviamente estos están en un entorno y yo quiero llevarle a la palabra. Si usted quiere lo abre, si lo trajo, si no yo le voy a leer, está en el libro de Efesios capítulo 1 y los versículos 18 y 19 para que podamos entender cómo hoy prácticamente viene a ser esto ya como cierre de todo este tema. Vamos a tener claro ahora sí el panorama. Yo sé que muchos de ustedes han estado como Abraham, cuando hubo sequía en Canaán y quisieron salir a Egipto. Pero es que la prédica no me edifica, no sé la prédica, algo quiere decir, pero no llego, como que no aterrizo. Mi amados, es que eso es perseverancia. Benditos ustedes que no salieron corriendo a Egipto. Benditos que permanecieron y se pararon firmes en las promesas. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. El apóstol Pablo, orando por los de la iglesia en Éfeso, dice: mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, hay una esperanza y un llamamiento para ti y para mí. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra a los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Solo este último versículo, mis amados, digno de una prédica. Así que es el mensaje que le voy a dar a Marcelito en el segundo culto para que lo prepare. Pero en todo caso, quiero quedarme con el versículo 18 que dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dicho esto, mis amados, estamos hablando de un llamamiento, hablamos de un propósito, y qué mejor que hablar de aquel que la misma Biblia nos da como ejemplo, que es Abraham, el padre de la fe. Pero para llegar a tener ese título de padre de la fe, del cual dice Hebreos, él tuvo que pasar muchas pruebas. Y así como usted y como yo, Abraham las tuvo que pasar porque eran necesarias esas pruebas. Porque solamente en las pruebas somos promocionados. Yo le cambiaría el nombre de pruebas, yo le pondría más bien que son las evaluaciones que el Señor tiene que hacer periódicamente para ser promocionados. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento, y cuando nosotros entendemos cuál es este llamamiento, que si es que me toca seguir predicando, ya tengo el bosquejo de la prédica, pero en todo caso, cuando entendemos a qué hemos sido llamados, entonces el Señor obviamente tiene que preparar nuestro corazón, porque el Señor quiere que lleguemos a su servicio de una manera santa. Uno de los llamamientos, uno de los mandatos que el Señor hace, yo diría es un imperativo, dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, si es que ese es el llamamiento, si es que ese es el mandato, obviamente para llegar a la santidad que el Señor requiere tenemos que ser probados. Y obviamente la prueba, más allá de ser una prueba como tal, lo que busca en nosotros es formar carácter, porque como les había mencionado, el Señor no nos prueba, el cuerpo no es probado, lo que es probado es nuestra fe. La fe es la que es probada, entonces nosotros lo que tenemos que desarrollar es la fe. Por causa de ello, Abraham llegó a ser justamente el padre de la fe. Así que el día de hoy vamos a ver las 4 últimas pruebas y prepare su corazón porque al final que el Señor nos ministre, que el Señor haga lo que tiene que hacer, porque les voy a dar solamente un pequeño adelanto. Les voy a enseñar el caramelo para el que haga el deber. Ayer, mientras ya terminaba la prédica de preparar, el Señor me mandó a profetizarle a la computadora. Entonces yo mismo me preocupé porque dije, me estoy autoprofetizando, y el Señor me dice: no, escribe, porque esto tienes que llevar el día de mañana.
Entonces hay una palabra de esperanza en medio de todo esto. Entonces prepare su corazón, porque cuando veamos las 10 pruebas, vamos a ver al final la recompensa. Es como la cereza en el pastel. Bien, mis amados, la prueba número 7 de Abraham es cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia sufrirá bajo 4 reinos. Y esto nosotros lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 15. Lo leo, versículo 12 al 16, dice así. Yo sé que no todos tienen mi versión y quizás se confunden, pero lo leo, ponga atención. Dice así la palabra: y Señor, clamamos porque sea tu Espíritu ahora descendiendo, sea tu Espíritu, Señor, tomando la verdad de la palabra y trayéndolo a nuestro corazón. Que sea, Señor, tu misma presencia, tu Shekinah en esta hora. Señor, no por causa de nuestra fidelidad, sino por causa de quien tú eres, porque tú hiciste un pacto con nosotros. Y así, Señor, como hiciste el pacto con Abraham, que aunque él se quedó dormido, tú pasaste por medio de la ofrenda y sellaste el pacto. Así, Señor, que sea tu Espíritu en esta hora hablándonos, que sea tu Espíritu, Señor, trayendo esa frescura de la verdad de tu palabra, para que podamos ser, Señor, empoderados y que podamos ser posicionados en aquel tiempo, en aquel Kairos en el cual tú nos quieres introducir. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia. Bendito sea este tiempo y esta hora, las vidas aquí, Señor, que representan y que están representadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, dice así la palabra, versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol, después de que el Señor ya le hace la promesa a Abraham de que va a tener un hijo, y obviamente él levanta un holocausto y dice: ¿en qué habrá señal, Señor, de que tú me darás un hijo, una descendencia? Y obviamente Abraham prepara la ofrenda. Luego de esto dice que caía la tarde y que vino un temor a Abraham. Y vimos cómo las aves de rapiña venían sobre el sacrificio que levantó Abraham. Y esto solamente en lo espiritual nos dice de algo, mis amados, como antesala a lo que vamos a continuar. Y es lo siguiente: cuando usted levante un sacrificio, sea de alabanza, sea de oración, sea de adoración, cuando usted levante un sacrificio al Señor, definitivamente las aves de rapiña vendrán a quererse llevar esa ofrenda que usted está levantando. Y usted tiene que pararse firme, porque tiene que ser el fuego del cielo que desciende y que consuma su ofrenda, así como sucedió con la ofrenda de Elías. Entonces esto en lo espiritual nos dice de una gran verdad, que cuando nosotros nos disponemos a levantar ofrenda al Señor, definitivamente, ya sea el mundo, el demonio o la carne, se van a levantar a querer traer distracción. Pero usted no traiga pánico a su vida, ni tampoco desesperanza. Párese firme en la promesa que Dios le ha dado y manténgase, según nos dice 1 Corintios 11 y 10. Manténgase en lo que usted está haciendo, porque ciertamente si el Señor puso en su corazón, el Señor es el que le ha hablado. Y dice así el versículo 12, luego de la ofrenda y luego de la promesa que el Señor le hace. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación de ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Bien, hablamos de las pruebas. Y esto en el contexto, mis amados, ¿qué nos dice? Yo digo, si el Señor no le ocultó a Abraham lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra, que era un pueblo extranjero, un pueblo pecador, ¿cómo el Señor podría ocultarle a Abraham lo que iba a suceder con su descendencia? ¿Qué padre oculta a su hijo las verdades? Ninguno. Y de la misma manera el Padre no le oculta, por más doloroso que suene, porque usted y yo nos pondríamos a pensar. Yo ayer en la noche cuando preparaba decía: Padre, entonces ¿para qué la promesa? ¿Para qué un hijo? Si en una 3ª o una 4ª generación van a ser esclavos y van a ser tributarios de un rey que no es rey de ellos, porque Egipto es sinónimo de pecado. Pero el Señor, en medio de todo esto, lo que está permitiendo ver es una visión de la historia del pueblo judío, incluyendo su exilio, pero también su redención. Amados, esto le sucedió a Abraham, pero ahora llevémoslo a la revelación propia, a nuestras vidas. ¿Qué de aquellas aparentes malas noticias que llegan a tu vida? Cuando parece que todo ya está viento en popa,
Cuando parece que el viento viene y que comienzas a avanzar, encuentras algo en tu vida. Y hay una noticia que llega a tu vida, ya sea una enfermedad, ya sea una situación en tu vida, en tu familia, en el trabajo. Y cuando parece de que ya todo comienza, parece que hay una promesa, parece que está establecido un propósito, sabes de la palabra, escuchas la palabra, crees a la palabra, te sumerges en la palabra, crees que Dios es luz, te dejas iluminar por su luz, pero sin embargo en tu vida viene algo que definitivamente te dice de que va a haber un proceso de formación. El punto es, ¿salimos corriendo o permanecemos en las promesas que Dios nos ha dado? Abraham no salió corriendo. Si él es el padre de la fe, aquí podríamos decir para él y atribuirle que él sí luchó esperanza contra esperanza, porque a pesar de la mala noticia, entre comillas, porque aparentemente era una mala noticia, él simplemente perseveró. Y hasta el último, mis amados, él peleó por una descendencia, él peleó por un descendiente, él peleó por ese hijo de la promesa, por aquel que iba a heredar todo aquello que Dios le había prometido y que Dios ya había puesto en sus manos. Porque él no solamente esperó tener en sus manos, sino que él en fe declaraba mañana, tarde y noche la promesa que Dios le dio. Quizá él en sus propias fuerzas se sentía o se sabía inhabilitado, pero lo que él sí tenía por cierto es que Dios es el Todopoderoso, es el Shaddai, y él no le podía fallar. Y eso es lo que le permitió a él, aún a pesar de esta noticia, permanecer y mantenerse fiel y luchar por su descendencia. Porque si lo vemos en lo natural, quizá hubiera dicho, ¿para qué quiero un hijo? Si él va luego de su descendencia van a ser cautivos y van a salir como esclavos. Entonces, no, él no hizo esto, él permaneció. Aunque las noticias te digan, a lo mejor en el pasado hiciste un mal negocio, a lo mejor una mala decisión en tu vida, y eso tiene como consecuencia. Pero yo quiero decirte, amado, que si el Señor te prometió libertad, el Señor te traerá libertad. Si el Señor te prometió bendición, el Señor te sacará bendición, porque el Señor no miente. Él no miente. Usted, si tiene en sus manos el editorial de la prédica de la semana pasada, va a ver, en Primera de Tito dice, Dios no miente, Dios tampoco puede ser tentado. Si el Señor te promete, el Señor establece una bendición sobre tu vida, tú aférrate a esa promesa y camina en fe, porque ciertamente si el Señor te promete, hay un propósito en tu vida. Y aquí estamos hablando del padre de la promesa, aquel que tenía que pasar un testigo, aquel que no tenía que dejar, como les había dicho, permíteme, mijo, tu papel, les había dicho y lo voy a graficar nuevamente. Estamos hablando que somos una generación de transición. Estamos hablando de que somos nosotros una generación que ha sido establecida en este tiempo, una generación que sí seguramente sale de cautiverio, pero el Señor quiere que la generación que sigue después no sea sumergida en esas mismas tinieblas en las cuales nosotros estuvimos. Todos y cada uno de nosotros, quizá la mayoría, venimos de un contexto religioso, y el Señor eso es lo que quiere romper. Y el Señor ha tratado con nosotros, y el Señor nos ha metido y ha permitido que entremos en estas 10 pruebas, porque cuando nosotros pasemos, escúcheme por favor, cuando pasemos el testigo, porque somos de esa generación de transición, cuando pasemos el testigo a la siguiente, no dejemos caer, porque entonces se dirá, ¿qué fue de todo lo que tuvimos que pasar? ¿Acaso nuestra generación, la que viene atrás, tendrá que pasar lo mismo que nosotros? Yo no quiero. ¿Saben por qué luchó esperanza contra esperanza Abraham? Porque él sabía lo que es ser cautivo en un pueblo que no era suyo. Porque él fue formado a los pies de Sem. Él fue formado en la casa de Noé. Y él sabía quién era Dios. Y él sabía en dónde vivía su padre. Y cuando él regresó desde el lugar donde que estuvo escondido a los 13 años, vio la diferencia entre vivir escondido en una cueva bajo la tutela de Sem, de Noé, que vivir en un sitio pagano. Entonces él decía, yo no quiero eso para mi descendencia, yo no quiero esa esclavitud para mi heredad, yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso para aquellos que llevarán mi nombre, yo no quiero eso para aquellos que conociéndole al Señor de los cielos, mañana o pasado sean tentados. Entonces por eso él luchó, porque sabía lo que es estar en esclavitud. ¿Ustedes por qué creen que fue metido en un horno de fuego Abraham? ¿Saben por qué? Porque el padre de Abraham era un idólatra. Él comercializaba
perdón Señor, con crucifijos, con ídolos. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Los derribó, los rompió. Y tal fue la furia de su padre que fue y le condenó ante el rey, ante Nimrod. Y por eso le tomaron prisionero y le mandaron a ese horno de fuego. Usted dirá, pero en la Biblia no está. Sí, mis amados, hay muchas cosas que no están. Pero en la Biblia, usted vaya al libro de Josué y va a ver que sí le cita a Yasher. Entonces, si es que el libro de Josué cita a Yasher, que es el libro en el cual baso el conocimiento, pues algo debe tener de cierto. Y aunque no es un libro que está aprobado dentro del canon, pero sí nos sirve como instrumento para respaldar, tanto más si el Señor ya nos ha dado entendimiento de aquellas cosas. Entonces Abraham, ¿qué es lo que decía? Si mi padre, si mi abuelo, si mi tío, si mi tía fueron cautivos en un pueblo idólatra, yo no voy a dejar que mi descendencia sea tal. Y por eso luchó, porque le creyó a Dios y entendió que había un propósito después de todo. Al final, ¿qué es lo que dice? Y en la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Mis amados, no era por causa de que se consuma la iniquidad de los amorreos. Simplemente el Señor había derramado 400 años de gracia para que este pueblo se arrepintiera, pero no se arrepintieron. Eso solamente nos dice del amor de Dios, que a pesar de, Él escucha la oración de los justos. Y Él, por causa de un justo, sí detiene muchas veces el juicio, porque Él quiere que todos procedan en arrepentimiento. Tanto más si estamos viviendo una época de gracia. Y la palabra dice que Jesucristo ha venido no solamente por los que creen, sino aún también por los que no creen. ¿Por qué? Porque para todos está extendida la salvación. Amén. Entonces eso, mis amados, quiero decirte que si es que tú eres un hijo de pacto, solamente créele a Dios. Cualquiera sea la circunstancia a la cual tú estés viviendo, cualquiera sea la mala noticia, la enfermedad, un edicto, ponlo delante del Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y como testimonio, mis amados, yo recuerdo hace 4 años, fui al médico, tenía una dolencia y me dieron el resultado. Y una noche fui donde el Padre y le dije, Padre, con lágrimas en los ojos, había desolación en mi corazón. Yo no sé si me sostenía más mi esperanza de ser sanado o mi fe en Dios. Pero cual fuere, yo sí creo que era la fidelidad de Dios. Y le dije, Padre, este es el edicto que dice el mundo de mí. Mi pregunta para ti, Dios, es, ¿qué tú dices de mí? Y esa fue mi oración, no fue más. Y mi llanto delante de ese edicto. Pasaron 3 días, llegó el día lunes. Fui con esos exámenes donde el médico. Y el médico dice, Señor, no sé si usted cree en milagros, pero lo que esto dice, y los exámenes y las radiografías y la tomografía axial computarizada dicen, no está más. Usted es sano, Señor. Si usted cree en Dios, pues le felicito. Créanme que cuando salí de rodillas me postré a la puerta del hospital. Me veían como loco. No estaba caminando de rodillas ante una virgencita. Estaba postrado delante de Dios, dándole gracias. Entonces, cuando venga un edicto, por más decidor, por más duro que sea sobre su vida, aférrese a la promesa de Dios. Y aun si el Señor quisiera que eso fuese realidad, el Señor tiene un propósito, porque Él es soberano. Él es soberano. Siempre recuerde eso. Él es soberano. Él es Padre. Bien, mis amados, esto, la prueba número 7. La prueba número 8 habla de que Dios le ordenó circuncidarse a él y a su hijo Ismael. Quizá de esto ya hemos hablado, pero lo voy a repetir, mis amados, porque es necesario. Porque la circuncisión es importante. ¿Por qué la circuncisión es importante? Y no le hablo a usted de la circuncisión en lo natural, en lo físico, sino le hablo de esa circuncisión espiritual. Génesis 17, del 9 al 14. Dice así la palabra. El título en mi Biblia dice, la circuncisión como señal del pacto. Como señal del pacto. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero,
a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. ¿De qué nos habla esto, mis amados? Esto solamente nos dice de algo. En nuestro caminar nosotros muchas veces tenemos adherencias. En lo natural, circuncisión y prepucio hablan de cortar aquella carne que está por demás. De la misma manera, lo que el Señor nos está pidiendo aquí, obviamente, es eso. Para Abraham, la circuncisión fue el primer mandamiento dado por Dios y ese fue una señal del pacto. Quiero decirles que durante muchos años, más de 70 años, Abraham había servido a Dios rectamente, pero no era suficiente, no fue suficiente. Y eso tómelo en lo espiritual. Había servido a Dios, pero no era suficiente. Era necesario una circuncisión. Porque solamente después de haber sido circuncidado, o de circuncidarse, perdón, y de circuncidar a su hijo, que en este caso ya era Ismael, porque ya estaba con él, Abraham pudo llegar al máximo de perfección y obediencia delante de Dios. Entonces la circuncisión no es un hecho intrascendente en la vida de Abraham, como tampoco es en nuestra vida. La circuncisión tiene que ver con dejar aquellas cosas que no tienen que estar en ese lugar. Ahora, ¿por qué el varón, mis amados? Cuando hablamos de circuncisión, definitivamente hablamos de purificación. Purificación, eso es circuncisión, es sinónimo de purificación. Y en el varón, ¿por qué razón? Porque el varón es símbolo de la reproducción. De la reproducción. Y estamos hablando que vamos a reproducirnos. Estamos hablando de generaciones. Entonces, si hablamos de reproducción, es necesaria la purificación para que exista reproducción sana, para que nos reproduzcamos sin contaminación, para que nos reproduzcamos puros. Amados, en todo este proceso de circuncisión, quiero decirles que el Padre es figura central e importante, porque la circuncisión no es un acto de maldad o de iniquidad. La circuncisión es un acto de amor para perfeccionamiento, porque solamente así andaremos y seremos instrumento de justicia. La pregunta, aquí poniéndolo en contexto, mis amados, más allá de la información que pueda traer, es: ¿cuáles son esos excesos que todavía nos acompañan en la carne? ¿Con qué hemos caminado durante todos estos años? ¿Qué es lo que no nos está dejando caminar? Aquello que no nos está permitiendo llegar a la perfección de nuestra fe. Es verdad, dice la palabra, que seremos perfeccionados de día en día hasta la venida de Cristo. Pero hay muchas cosas que todavía vienen a ser instrumento de tropiezo en nosotros. ¿Qué es lo que está pegado en la carne que no nos deja caminar? El día de ayer el Señor me dio una revelación y te comparto. Yo le decía: Padre, yo tengo que encontrar en la Biblia algo que me hable lo que es la conquista. Y efectivamente sí, después de que el Señor le promete la tierra, Josué llega a Canaán. Pero mis amados, no era suficiente 10 pruebas. ¿Sabe lo que tiene que haber después? Tiene que haber 3 guerras. Y ahí es cuando tienes que levantarte como guerrero. Porque la primera, y te voy a adelantar, la primera habla de la guerra. ¿Con qué cosa? Con el mundo. Y el mundo es sinónimo de Jericó. Luego, la segunda guerra, la cual tú tienes que vencer para tomar la tierra prometida cuando ya llegues a ese Canaán, porque no es que el Canaán está desolado, el Canaán ha sido posesionado por personas a las cuales no le pertenece. La heredad que el Señor te ha dado, seguramente por causa de que no nos hemos posicionado, ha sido tomada por el enemigo. Pero la segunda guerra a la cual tú tienes que pelear es con la carne, y ese es el sinónimo Jai. Acuérdese qué es lo que pasó con Jai. Es terrible. Vaya a leer Josué. Lea de Josué desde el 6 hasta el capítulo 11 y usted va a ver. Y la tercera es Gabaón. La tercera son los gabaonitas, los que utilizan astucia, artimaña. Y ese es el sinónimo del demonio.
Entonces ahí tenemos los tres enemigos que todo el tiempo se están levantando para quitarnos la bendición, para quitarnos la heredad. Dice la misma palabra que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿no es cierto? Y dice que nuestro mayor enemigo, ¿cuál es? El mundo, el demonio y la carne. La pregunta, mis amados, es ¿qué hay en la carne todavía que no nos está dejando caminar? ¿Qué hay en nuestra carne que no nos permite tomar la heredad que ya Dios nos ha prometido? Dios no tarda en sus promesas. El Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Cuando Él dice en la cruz tetelestai, es consumado, quiere decir ya no se tiene que añadir más sacrificio, ya no hay más sacrificio, ya la obra fue hecha completa. Lo único que nosotros está establecerlo a través del Espíritu que nos revela y que trae a nuestro corazón conciencia de lo que el Señor ha hecho. Y eso es todo. Ya no hay más sacrificio, ya no tienes que flagelarte, ya no tienes que inmolarte, porque si no estaríamos volviendo a la idolatría. Entonces estaría bien que tantas personas, usted debe haber escuchado cómo van en esas romerías caminando o de rodillas 5 o 6 kilómetros para pedirle un favor a su ídolo. Estaríamos en lo mismo. Ya no. Por eso el Señor dice, misericordia quiero, no sacrificio. Porque el sacrificio, el único, el perfecto, ya fue levantado y fue aceptado. Y no solamente que fue aceptado, sino que por la obra ha sido puesto a la diestra misma del Padre. Entonces, mis amados, en la carne cuando hablamos, lo que quiero decirles es que hay cosas que nosotros tenemos que llevar delante del Señor. Ponernos delante un espejo, mis amados. Porque la palabra es un espejo. Ponernos delante de la palabra y que la palabra sea la que nos confronte y que la palabra sea la que nos diga qué hay en nosotros y que tenemos que dejar para tomar esa heredad. Miren, mis amados, yo no sé si a usted le parece, pero a mí sí, quizás ratos suelo ser medio melodramático, pero yo cuando me pongo a pensar y digo, Padre, han pasado 2000 años, 2000 años y no hemos podido conquistar. Por tercos, por necios que hayan sido. Los hebreos en 40 años llegaron a Canaán, al menos al físico. Y nosotros, Padre, 2000 años y no hemos podido. Entonces lo único que me hace poner a pensar es que no es que Dios falla, es que nosotros somos los que estamos fallando. Y somos nosotros los que delante del Señor tenemos que venir y reconocer para ser perfeccionados. Porque como les dije, la circuncisión no es otra cosa sino un acto de purificación y es necesario, por doloroso que sea, hay que sacar aquellas cosas que en la carne todavía nos acompañan. Vamos a la prueba número 9. En la prueba número 9 es algo realmente, es doloroso, porque en la prueba número 9 Dios le ordena echar de su casa a Agar e Ismael. Recuerde usted, si es que no lo conoce, Agar fue entregada por la misma esposa de Abraham. Ella era estéril, la esposa Sarai. Y como ella no podía tener hijos, quiso adelantarse al plan de Dios. Entonces, cuando ellos estuvieron, mire las consecuencias del pecado. Mire las consecuencias. Cuando hubo hambre en la tierra, en Canaán, la tierra que el Señor le prometió a Abraham, el Señor quería demostrarse con una faceta adicional. Quiero adelantarte algo. En cada prueba que Abraham tuvo que pasar, Dios se le reveló con un nombre distinto. Se le reveló como el Jireh, se le revela como el Elohim, se le revela como el Shaddai, como el Adonai. Cada prueba que el Señor pone en tu vida es ¿para qué? Para que Él se revele en tu vida de aquella manera con la cual tú no lo has conocido todavía. Si tú estabas acostumbrado, por ejemplo, a depender de ti mismo en las finanzas, y ese es tu ídolo, y esa carne que hay que cortar, seguramente el Señor tendrá que cortarte. Y no porque estoy echando maldición sobre tu vida. El Señor pondrá en tu vida una prueba en la cual tengas que depender ya no de tu habilidad, ya no de tu conocimiento, ya no de tu profesión, sino solamente de Dios. Entonces le conocerás a Jehová Jireh, porque es necesario conocerle al Dios, al Padre que tenemos. Miren, cuando sale por causa de la sequía que hubo en Canaán, sale corriendo Abraham con Sara a Egipto. Ustedes saben lo que sucedió. Faraón la mandó a tomar
y luego se enteró de que era la esposa. Y cuando se entera Faraón, le manda regalando a una sierva. Agar no era una sierva cualquiera, era una de las hijas de las concubinas de Faraón. Entonces era una princesa de Egipto. Eso es lo que es. Ese es el sinónimo de Agar. Cuando Sara, viéndose impotente ante esa necesidad de tener un hijo, una descendencia, ¿qué es lo que hace? Le entrega a Agar, a su esclava, a la princesa de Egipto, y tiene de él, obviamente pues de la unión, tienen un hijo y es Ismael. La pregunta es, ¿qué trajiste de esclavitud que ahora te está acompañando? Vamos a leer el versículo bíblico, pero me adelanto al comentario. Dice así Génesis 21, del versículo del 1 al 7, habla del nacimiento de Isaac. Al fin nació el hijo de la promesa, pero para esto, mi amado, quiero decirte que ya estaba Ismael, ya tenía más de 13 años. Y dice así la palabra, y el niño, es decir, Isaac, creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, ¿quién tomó la iniciativa? Ella, la madre. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. ¿Qué concebiste del mundo que hoy viene a ser tropiezo? Esto ya no es cuestión de lo que hiciste cuando llegaste a los pies de Cristo. Esto es cuestión de aquello que tú trajiste del mundo anterior. Versículo 12. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Le está ratificando la promesa. Esto nos dice de algo. Abraham había puesto sus ojos en Ismael. Es por eso que cuando el Señor le dice que ya le despida a Ismael, la última petición que Abraham hace delante de Dios por su hijo Ismael es, Señor, y escúcheme la palabra, que no es necesariamente, está dentro del léxico cristiano, y ojalá, si sabe lo que significa ojalá, ¿no? Ya, y ojalá tu hijo ande delante de tu presencia. Amados, mas dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu generación y descendencia. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Doloroso en lo natural, doloroso, pero necesario. La pregunta, mi amado, es, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué de aquello que ha estado en casa por años y lo hemos alimentado por años? Pero esto no solamente que ha puesto en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, nuestro trabajo y nuestra paz interior, sino que también ha puesto en riesgo nuestra comunión con Dios. Por eso es necesario desechar aquellas cosas que trajimos del mundo. Perdón que lo vuelvo a insistir y puede sonar grosero. Tenemos que botar esas taras que trajimos del pasado, porque no son otra cosa que tropiezo para llegar al propósito, para llegar al establecimiento que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mira, los designios, los sueños, los anhelos de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Perdón. Quiero decirte, amado, que el Señor en estos días me ha mandado muy fuertemente a leer el Evangelio de Juan y a leer las cartas de Juan, las epístolas de Juan. Y realmente hay una gran verdad, hay una gran verdad. Nosotros tenemos que estar ciertos que definitivamente, amados, las obras de la carne son contrarias al fruto del Espíritu. Si usted quiere saber cuáles son las obras de la carne, vaya al libro de Gálatas 5. Ya va a encontrar lo que es fruto del Espíritu y lo que son obras en la carne. Enemistades, contiendas, disensiones, chismes, engaños, maledicencia. Eso es fruto de la carne. Y eso es lo que tenemos que desechar, porque eso no lo aprendimos aquí. Aquí aprendimos sana doctrina. Eso lo trajimos del mundo. Eso lo trajimos de Egipto. Y cuando nosotros traemos eso de Egipto acá a la iglesia, la congregación, la asamblea se contamina. Entonces ya no vivo por el fruto del Espíritu, sino que comienzo a caminar en función de lo que, mira mi hermano, mientras nosotros alabábamos, el pastor no levantaba las manos, o a la inversa. Mi amado, ¿quién te ha hecho juez de tu hermano? Anda al libro de Romanos capítulo 10 al 12 y lee lo que dice la palabra. 7 y 8 también. No podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Lo importante, mis amados, es que nosotros tenemos que aprender a caminar en unidad, entendiendo que somos uno en Cristo, pero no somos uniformes. No somos uniformes. Y tiene que prevalecer por sobre todo la misericordia y el amor. Porque solamente el humor y el humor, ¿por qué no? Va a permitir que la iglesia permanezca. Pero si venimos con un rostro adusto, si venimos aquí malgeños, agobiados, pues simplemente no damos testimonio de lo que Dios tiene. Y de eso habla justamente la palabra cuando dice que tienes que echar a Ismael y a Agar de tu casa, porque no va a heredar. Dice la palabra, mira, a mí me llama muchísimo la atención cuando le dice, y dijo a Abraham, Sara, echa fuera a esta sierva y a su hijo, a los que fueron concebidos en pecado en Egipto, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Esto es sinónimo de lo que es el fruto en el Espíritu versus lo que significa las obras en la carne. De eso nos está hablando. Esa es la prueba número 9. Ahora, mis amados, eso en cuanto a ti se refiere. Pero ahora, ¿qué en cuanto a tu hijo? Aquel que tú estás alimentando, que sabiendo que vino de una vida pasada, yo digo ese hijo que viene fruto de pecado y aquello que tú has albergado, la palabra te está diciendo, deja de alimentar la maldad de tu hijo. En otras palabras, deja de alimentar aquello que engendraste cuando estuviste en Egipto. Deja de alimentarlo, porque no podrás heredar. No podrás heredar. Mira, aquello que concebiste del pasado, lo único que va a hacer cuando ya estés en los caminos de Cristo es, se va a burlar de ti. Sinónimo de burla es ridiculizar, deshonrar, te va a escarnecer. En otras palabras, va a echar por los suelos tu testimonio. Por eso la necesidad de despojar aquello que es extraño y aquello que fue adquirido en Egipto. Y la prueba número 10 y la última, quizá la prueba más dura, mis amados. Y créanme que yo no sabía por dónde encontrar argumento. Y antes de desarrollarlo, primeramente le pedí perdón a Dios, le glorifiqué por quién es Él. Y el Señor me dijo, ponlo simple. Y Él mismo me dio la palabra. Miren, dice la palabra en Génesis 22, versículos 1 al 2. Vamos a leerlo por partes y voy desarrollándolo. Dios le promete, Dios le hace pasar por 9 pruebas. Pero resulta de que en la 10ª prueba le pide la promesa misma. Le pide la promesa misma. Le pide el hijo que le había prometido. El único, el que iba a heredar, le pide.
Génesis 22, versículo 1 dice así: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En otras palabras, entrégame, ahora que ya llegaste, entrégame lo que más amas. Y usted va identificando qué es lo que más ama. ¿Qué es lo que más ama? Algo que haya venido del cielo, obviamente. No va a amar su Mercedes-Benz, porque eso le dio el mundo. Y hasta tiene nombre de mujer, digo yo. No. ¿Qué te ha dado Dios a lo cual te has aferrado? Y piensas que por aquello que Dios te ha dado, tú eres honorable delante de Dios. Y que por lo que Dios te ha dado y por lo que tú haces, tú puedes ser considerado justo delante de Dios. Mira, el Señor quería prácticamente quitar de raíz, digo yo, cualquier argumento que Abraham tuviese al pensar que por su justicia, por haber caminado, él se lo merecía. Este sacrificio, mis amados, solamente es la prefigura del sacrificio que Cristo iba a hacer por el mundo. Pero ahora, ya yéndolo a analizar el pasaje, usted y yo sabemos que Dios es santo, 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 3 veces santo. Usted y yo sabemos que Dios es también soberano. Él es soberano. Y en Primera de Juan dice la palabra que Dios es luz, y donde hay luz no hay tinieblas. Dice la palabra que Dios es espíritu, y el espíritu rige todas las cosas. Y también la palabra en Juan dice que Dios es amor. ¿Por qué Dios pide a Isaac en sacrificio? Si Dios mismo lo condena. Mire, si usted va al libro de Levítico 20, versículos 4 y 5, mire, dice así la palabra, la ley que Dios le dio a Moisés, que el Señor le dio a Moisés. Pero si la gente de la tierra oculta sus ojos de ese hombre cuando entregue su descendencia a Moloc, no condenándolo a muerte, entonces dice el Señor: yo pondré mi semblante contra ese hombre y su familia, y cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que se descarríen tras de él para prostituirse tras de Moloc. Entonces, definitivamente, Dios no quiere holocaustos, Dios no quiere sacrificios, y más aún un sacrificio de vida. Vamos a Génesis 22 para ver el resultado de todo esto. Versículo desde el 10 al 19 voy a leer. Entonces Abraham extendió su mano para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, y a que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar con el nombre de: el Señor proveerá, Jehová Jireh. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia, tu heredad, tu linaje, tu propósito, poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos,
Aquí cuando dice sus mozos habla de el Damaseno, ya el siervo. Y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Eliezer. Te pregunto, ¿quién formó a Abraham? Dios, ¿no es cierto? ¿Quién llamó a Abraham? Dios. ¿Quién conocía a Abraham? Entonces Dios conocía el corazón de Abraham. Dios conocía la mente de Abraham. Por eso esta prueba era una prueba necesaria e importante. ¿Saben por qué? Porque era necesario que fuese demostrado que en este proceso de fe para el cual Abraham había sido llamado, él había sido pasado, o sea, prosperado, y que Dios lo había aprobado. Para eso fue necesario esta prueba. En otras palabras, mis amados, en todo proceso de fe que el Señor nos pone, los resultados de la fe a través del proceso que tú pasas tienen que ser evidentes, porque solamente estos, prueba superada, podrá decir que Dios te ha aprobado. La pregunta aquí, mis amados, para terminar, porque vamos a entrar a lo que el Señor me envió para esta hora, es lo siguiente: ¿qué tienes en tu vida? ¿Qué es lo que más amas? Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta hora: entrégame. Seguramente tú digas: no, yo ya todo lo he entregado al Señor. Bendito seas tú. Entonces vas a poseer Canaán. Entonces ahora no te va a atacar pasar 10 pruebas. Vas a tener que pelear por esa tierra 3 veces y vas a poseer Canaán. Cierra tus ojos, por favor, porque mira, dice la palabra de Dios en el libro de Job que Él nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces el Señor nos habla en sueños, otras veces en visiones nocturnas. Cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. ¿Para qué? Para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Si tú quieres saber, mi amado, por qué el Señor te ha puesto en pruebas, yo quiero decirte porque el Señor te ha considerado. Si es que eres una mujer, el Señor te ha considerado una mujer de fe. Y si es que eres un varón, porque el Señor sabe lo que hay en ti, porque el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Si tú le has dicho: quiero servirte, Señor, el Señor te mostrará el camino, amado. Y el Señor de hecho te hará disfrutar de bienestar. Y te aseguro que tus descendientes, tu heredad, tomará la tierra. Porque el Señor es amigo de los que le temen y confirma su pacto con aquellos que le temen. El Señor lo único que busca en esta hora es un arrepentimiento genuino, un sí en obediencia. El Señor lo que busca es hombres y mujeres santos. El Señor dice en esta hora: vengan a mí y busquen mi oración. Ven a mí y búscame en adoración. Ven a mí y búscame en tus plegarias. Ven a mí y búscame en comunión. Ven, ríndete delante de mí, que yo mismo te contagiaré de mi amor. Yo mismo derramaré de mi manto de amor sobre ti. Yo pondré ese manto que has estado buscando. Te sientes solo, te sientas sola. Tuviste que dejar ir de tus manos lo que más amaba, tus hijos, tus hijas, a lo mejor algo que tenías y a lo cual te aferraste. Pero el Señor dice: por cuanto me has entregado, yo mismo te honraré. Yo mismo pondré corona en tu cabeza. Yo me levantaré sobre tus enemigos. Yo pisaré la cabeza de tus enemigos. Yo destruiré a aquel que se levanta en contra de ti. Yo mismo, porque yo soy el que soy. Has entrado en una época de transición, amado, pero quiero decirte: la promoción está aquí. Es un tiempo de transición. Ha sido un tiempo de prueba en el cual quizá tú no has visto, y en el quizá cual tú todavía estás caminando y permaneces. Pero el Señor te dice: camina en fe, permanece, no te doblegues delante de Baal,
No traigas a tus oídos lo que el mundo dice. No pongas por obra lo que la carne te insta a hacer. Tampoco le escuches lo que Satanás te diga. Es verdad, sí, a él se le ha sido entregado reinos, pero yo quiero decirte, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El Señor tiene para ti grandes promesas en esta hora, como dice Jeremías, porque el Señor sabe los planes que tiene para ti, planes de bien, planes de bienestar, no de calamidad, porque el Señor quiere darte un futuro lleno de esperanza. Mis amados, quiero decirte, amado y amada, que el Señor está haciendo algo nuevo en esta hora. El Señor está abriendo pozos donde no había. El Señor está haciendo vasijas de honra de aquellas que no eran. El Señor mismo está preparándote para llenarte, para poner de esa bendición abundante que hay en los cielos. El Señor quiere derramar de su agua. El Señor quiere llenarte de su luz. El Señor quiere llenarte de su amor. El Señor quiere poner vida en ti. El Señor quiere establecerte en esta tierra. El Señor quiere establecerte en esta hora, porque este es el Kairos de Dios. Este es el tiempo de nuestro Dios. El Señor quiere hacerlo, pero el Señor busca, mis amados, como lo dijo a Nicodemo. El Señor todavía está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El Señor está buscando a aquellos que estén dispuestos a renunciar, a vaciarse. Mi amado, no seas de aquel que escucha y sale corriendo. Debes tener el corazón como el de la samaritana, que cuando se sintió confrontada no salió corriendo, sino que más bien quiso más. Y al escuchar la palabra eterna, Jesucristo mismo fue limpiada. Y por eso salió como testimonio y dijo: venid a ver aquel que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Quién sabe si este es el profeta que había de venir. Ella no había sido todavía abierto sus ojos, pero en su corazón había algo. El Espíritu le había llevado a entender que si el Espíritu le llama, que si Cristo mismo estaba golpeando la puerta y estaba pidiéndole, le estaba diciendo: dame de beber. El Señor te dice en esta hora: yo quiero que tú seas esa vasija de la cual quiero tomar. Yo quiero que tú seas esa vasija que yo quiero utilizar para dar de beber a otros. No te rehúses, no reniegues, solamente entrégate. No te preocupes, porque yo te prepararé, dice el Señor. Yo te levantaré. En un de repente voy a hacer todas las cosas. Mira, yo sé que has trabajado, y yo sé que hasta aquí has bregado, pero no has visto el resultado de tu trabajo. Pero el Señor te dice: vienen días como en el tiempo de Amós, mi amado, como en el tiempo de Amós. Vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya se verá tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como el agua. El Señor te dice: no es por poder ni por fuerza. Has entendido que es por mi Santo Espíritu que las cosas pueden ser hechas. Por eso abre tus manos y recibe. No seas escaso, abre tus manos y recibe, porque no es suficiente lo que has recibido hasta esta hora. El Señor no te quiere sentado en una silla. El Señor no te quiere en un culto de domingo. El Señor te quiere en una cultura de reino. El Señor te quiere afuera dando testimonio. El Señor te quiere llevando esa luz, así como pasó en medio del sacrificio, esa antorcha encendida y ese fuego. Así te quiere el Señor, que pases como fuego, como antorcha en medio de este mundo para traer luz. El Señor mismo te dijo: ustedes son la sal de la tierra. El Señor dijo: ustedes son la luz de este mundo. Créele al Señor, mi amado. No tomes en poco su palabra. Quiero decirte, el capitán de los ejércitos de los cielos está cabalgando sobre las nubes, porque va a hacer llover lluvia tardía, mayor que la temprana, porque su Espíritu mismo es el que nos lleva a clamar con gemidos indecibles y decir: ven, Señor Jesús. Es su Espíritu el que ahora mismo está abriendo los cielos, aunque ha estado cerrado como una cúpula de bronce. Pero el Señor dice: yo he dado la orden a los ángeles en los cielos, porque derriben todo argumento que ha sido puesto sobre tu cabeza, sobre tu vida, sobre tu familia. Todo edicto que ha sido puesto de que no puedes, de que no eres merecedor, de que no eres capaz. El Señor dice: ya no va más. Yo como el comandante de las huestes celestiales, yo he dado órdenes en los cielos para que desciendan a la tierra y en el Espíritu preparen
preparen la tierra por la cual tú vas a caminar. Seguramente estás entrando en un tiempo en el cual te vas a ver solo. Quizá tus hijos van a salir de casa y es hora. No te sientas solo. Entrégale y dile: Señor, mi mejor ofrenda, mi mejor esfuerzo está delante de ti. Hoy, Señor, llévame a ver la promesa. No, Señor, que sean cautivos. No que sean cautivos, Señor, como en Egipto, sino que lleven, Señor, a esa heredad. Que lleguen, Señor, a pisar esa tierra prometida. Y que sea la misma promesa que tú me has dado, Padre, la que esté en ellos. Para que derriben, Señor, para que derriben Jericó. Para que derriben, Padre, para que derriben a los de Jai, para que derriben a los de Gabaón. Y tengan para sí, Señor, esa tierra que fluye leche y miel. Que en el Espíritu, Padre, se establezca tu reino. Así como es en los cielos, se ha hecho en la tierra. Es verdad, te dice el Señor, sembraste con lágrimas, pero con gozo y regocijo vas a cosechar. Caminaste muchas veces en luto, pero ha llegado tu hora en la cual yo voy a cambiar esos mantos de ceniza y de silicio por mantos de gozo. Porque yo mismo estoy poniendo mantos de justicia. La justicia de mi Hijo, del Señor el Cristo, está sobre ti. Levántate en fe y cree lo que yo ya hice, lo que yo ya he hecho por ti. Solamente cree que tu Dios, el Señor que habita en los cielos, que habita en la tierra, al que le pertenece todo, el Señor, tu Dios, te habla. El Espíritu te insta en esta hora a que tú tomes las promesas, porque quiero levantarte, dice el Señor, como esa generación de transición que no se quede en medio del camino. No te quiero en medio del camino. Tampoco quiero que mires la heredad desde un monte a lo lejos. Quiero que pongas tus pies en la tierra prometida. Pero al igual que a mi pueblo, una vez que pasó el Jordán, una vez que lo abrí de forma sobrenatural, tiene que ser circuncidado. Porque no puede venir con lo del mundo. No puede venir con la bendición de Egipto. Cierra tus ojos, mi hijo. No puede venir con la bendición del mundo, porque la bendición del mundo no es tal. Son ataduras. Mi bendición es la que te conviene. Por eso te digo, vas a entrar en un tiempo de circuncisión. Va a ser doloroso al principio, sí, pero mayor va a ser el gozo mañana o pasado, cuando veas que tus generaciones toman posesión de la tierra, que tus generaciones son levantadas para la gloria del Rey, del único, del que vive por siempre, de Jesucristo nuestro Señor. Créele a Él. El Señor te dice: estoy a punto de hacer grandes cosas en ustedes. No las creerían. Si alguien las contara, ustedes la creerán. Hubo un tiempo, mis amados, de promoción. Sí, y este ha sido ese tiempo de promoción. Ha sido duro, pero por causa de que has perseverado, mi fidelidad es mayor, te dice el Señor. Y yo derramo de mi espíritu sobre tu vida. Y yo pongo de mi paz. Y quiero decirte, hijo, quiero decirte, hija, a ti, te tengo en mis manos como perla de gran precio para exhibirla, para sellar. Porque no ha sido en vano tu clamor, ni han sido en vano tus lágrimas, ni ha sido en vano tu dolor. Porque en medio de todo tiempo tú me has honrado y me has glorificado. Y me has dicho: Señor, si es que viva, que viva, y si es que muera, que muera. Pero tú sigues siendo mi Dios. A ti te digo, tú que eres instrumento de bendición, levántate ahora como antorcha y ministra a los tuyos, y ministra a tu casa, y lleva en fe la palabra de fe que el Señor hoy pone en tu vida. Porque el Señor te hace odre nuevo, en el cual pone su vino nuevo para este tiempo. Levántate, iglesia, levántate, casa, y dale gloria al Señor tu Dios, porque Él vive y reina. El Jireh, el Shaddai, el Adonai, el Sidkenu, aquel que vive y reina. Si tú quieres conocer a Dios, Él tiene un nombre: Abba, Padre, Padre. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó la oración y nos dijo: así le diréis: Padre nuestro que estás en los cielos. Él es tu Padre. Hoy se han roto cadenas. Hoy se han roto cadenas de orfandad. Hoy se han roto cadenas de iniquidad. Hoy se han roto cadenas de maldad.
Hoy han sido confrontadas las tinieblas con aquello que no debía permanecer en tu vida, pero ha sido con un propósito, para que la antorcha, para que el pacto sea sobre tu vida, sea sobre esta casa, sea sobre tus generaciones. Cree que Dios tiene un propósito para ti. Cree que tienes un propósito en tu vida y que nada ni nadie puede robarte la bendición, la asignación que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de esperanza para su vida. Para obtener este y otros mensajes, visítenos en www.casaapostolicadelpacto.com.